Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Atención, se desarrolla en la Asamblea la sesión extraordinaria del Pleno para resolver el juicio político contra el presidente de la República. En este momento, los asambleístas hacen uso de la palabra y de ello nos contará enseguida Andrea Samaniego. Hola Andrea, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, María Gracia? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta sesión que inició a las 11 de la mañana continúa aquí en el Pleno de la Asamblea. Alrededor de 10 legisladores ya han pedido la palabra, principalmente los miembros de la Comisión de Fiscalización son quienes han expresado sus opiniones, sus argumentos frente a esta sesión que el presidente de la Asamblea Nacional ha llamado para decidir si se lleva o no a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. La primera en hablar fue la legisladora de UNES, Viviana Veloz. Ella es una de las interpelantes, una de las solicitantes del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ella hizo una presentación, hizo duros cuestionamientos a la Comisión de Fiscalización, señalando que aquí de cierta manera se quiso dilatar todo el procedimiento, no se quiso dar paso a sus argumentos como solicitantes de este proceso de juicio político que se sigue en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Dijo que hay todas las pruebas que de cierta manera pues responsabilizan políticamente al presidente de la República por el supuesto caso de peculado en los contratos firmados entre Amazonas Tanker y Flopec. Dice que hay esta firma de este nuevo contrato y lo ha traído aquí, lo ha señalado. Sin embargo, fue Fernando Villavicencio quien de cierta manera le cuestionó. Dijo que la misma empresa Flopec ha mencionado a través de un comunicado que en efecto no hay este contrato, no hay esta prueba, así que no tendría razón de ser. Además, cuestionó esta convocatoria que ha hecho el presidente de la República. Fernando Villavicencio dijo que si bien se ha aplicado el 142, no se remitió a los legisladores este documento, este informe que no tuvo los votos el fin de semana, no se remitió este informe y como no se remitió este informe, pues al parecer esta sesión sería ilegal. Entonces, eso ha sido eso ha sido el cuestionamiento que se ha realizado aquí en la Asamblea Nacional. También han hablado otros legisladores y dicen que todo esto responde de cierta manera a que se ha comprado los votos. Sobre todo esta denuncia salió desde el bloque oficialista, que han mencionado que se ha comprado los votos y que es el interés también de esta sesión de cambio de autoridades que se va a dar el próximo domingo, 14 de mayo. Entonces ellos sostienen que es por esto que se ha apurado en esta sesión que el día de hoy se lleva a cabo, que ya se han inscrito 20 legisladores para hablar. En estos momentos ya 11 legisladores han presentado sus argumentos en esta resolución que debe aprobar la Asamblea Nacional o que debe someterla a votación básicamente y que se necesita de la mayoría de los presentes. Nosotros les estaremos informando más adelante si es que ya se toma votación o si es que el presidente también llama a votación, que lo puede hacer en cualquier momento. Con esta información regreso contigo, Liz, que tienes más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Gracias por este primer contacto desde la Asamblea Nacional. Seguramente más adelante retomaremos ese contacto contigo. La transición en el Consejo de Participación Ciudadana entra en la recta final. Los nuevos consejeros del organismo asumirán sus cargos el próximo 15 de mayo. En la lista de pendientes está la designación de un nuevo contralor, la renovación del Tribunal Contencioso Electoral, entre otros. La segunda y última etapa de la transición entre los consejeros salientes y entrantes ha empezado ya y terminará el próximo lunes 15 de mayo cuando las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana asuman oficialmente sus funciones. Las reuniones entre los equipos de transición continúan a la fecha ultimando detalles. Pero más allá de lo administrativo, el organismo arrastra una serie de pendientes relacionados con su principal función, la designación de autoridades, atribución que continuará manteniendo intacta tras la fallida consulta popular. Actualmente el Pleno ha conformado los equipos técnicos para la conformación de las comisiones ciudadanas dentro de los procesos para la renovación parcial de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, la designación de los 9 representantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, la designación del titular de la Defensoría Pública. En tanto que, camino a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, se han receptado los perfiles de quienes han postulado para su respectiva revisión.
En la lista de pendientes también consta la designación del titular de la Contraloría General del Estado, proceso que inició en noviembre de 2022, hace 6 meses, y que todavía no concluye. Los actuales integrantes del organismo resolvieron dejar sin efecto la codificación del reglamento para su designación y volver el proceso a su etapa inicial, por lo que el tema tomará algún tiempo más. Y ya serán los nuevos integrantes de este organismo los que culminen con este proceso de designación considerado de alto interés, una vez que los actuales, nombrados apenas en febrero pasado, terminen sus funciones. Y el próximo 14 de mayo se posesionarán a más de 5.000 dignidades seccionales a nivel nacional. Esta mañana el Consejo Nacional Electoral entregó las respectivas credenciales a las autoridades electas de la provincia del Guayas en un acto que se realizó en Guayaquil. Hacemos contacto a esta hora con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el Palacio de Cristal. Luisa María, cuéntanos los detalles, por favor, adelante. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, dando cumplimiento al proceso ordinario previo a la posesión el próximo domingo 14 de mayo de las autoridades electas por los ciudadanos en las urnas en los comicios seccionales del 5 de febrero pasado. Esta mañana aquí en el Palacio de Cristal, en el centro de Guayaquil, se llevó a cabo el acto de entrega de credenciales a las más de 330 nuevas autoridades de la provincia del Guayas, tanto las principales como las suplentes, pues así lo establece el Código de la Democracia. Veamos la siguiente nota. Tras los himnos y los discursos de bienvenida, la primera en recibir su credencial fue la prefecta electa de la provincia del Guayas, Marcela Guiñaga, en medio de los aplausos de los asistentes. Estamos aquí, recibiendo las credenciales que nos permitirán en tan solo 6 días iniciar una transformación, que no es una promesa, sino es una visión concreta de una provincia más justa, más equitativa y sin duda alguna más segura para sus habitantes. En esa misma línea incluso le envió un mensaje directo al presidente de la República, Guillermo Lasso. Le digo al señor presidente de la República, si usted es enemigo de la delincuencia, tenemos un enemigo común en ella. Yo estoy dispuesta a sentarme con su gobernador y sus autoridades locales para atender las necesidades de Guayas y coordinar acciones conjuntas con ustedes, señores alcaldes, municipios y juntas parroquiales. El compañero de fórmula de Aguiñaga, el viceprefecto Carlos Serrano, fue el segundo en ser acreditado. Y el tercero, el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar unidos con nuestra prefecta, con los diferentes alcaldes de la provincia, con los diferentes concejales, por un gran Guayaquil, por una gran provincia, y no solo por nosotros, sino por un gran Ecuador. A pesar de las diferencias, acotó y puso como ejemplo al Consejo Cantonal del Puerto Principal, hoy conformado mayormente por sus coidearios. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Estamos totalmente seguros de que vamos a hacer una gran administración, pero ya nos reunimos con todos los concejales electos y la única misión es sacar adelante a Guayaquil. Después de Álvarez siguieron uno por uno los otros 24 nuevos alcaldes de Guayas, los 137 concejales urbanos, al igual que los 24 concejales rurales y los 145 vocales de juntas parroquiales. Recibieron también el respectivo documento. El acto de entrega de credenciales a las nuevas autoridades de la provincia se llevó a cabo en el Palacio de Cristal, en el centro de Guayaquil. Contó con la presencia de los vocales del CNE y de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. A propósito de este organismo, aún tiene algunos recursos interpuestos no resueltos, por lo que los alcaldes de Colimes y Naranjal no recibieron la credencial este martes. Tampoco 5 concejales de San Borondón, ya que en ese cantón incluso faltan asignar escaños. Nos toca cumplir con los pasos que determina el Código de la Democracia y así lo estamos haciendo. El CNE comenzó el proceso de entrega de credenciales el 14 de marzo en Carchi. La última cita será este jueves 11 de mayo en la provincia de Manabí. Que a su temprana edad. Un dato adicional, son más de 5.600 las nuevas autoridades que a nivel nacional se posesionarán este domingo según los registros del Consejo Nacional Electoral. Esa es la información a esta hora desde acá, el Palacio de Cristal, centro de Guayaquil. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias.
gracias por ese reporte. Grandes desafíos tiene la nueva administración municipal de Cuenca, encabezada por el alcalde Cristian Zamora. En las calles los ciudadanos tienen claro cuáles son las prioridades para la capital azuaya. Nos vamos a enlazar con Iván Rodríguez para que nos cuente cuál es el criterio de los cuencanos. Hola, Iván. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Los principales retos de la administración municipal entrante serán la seguridad y la vialidad. Por lo menos eso es lo que solicitan los cuencanos en las calles. Veamos. Mucha expectativa existe entre los cuencanos a una semana de que asuma el cargo el nuevo alcalde Cristian Zamora. En las calles los ciudadanos y los distintos gremios tienen claras las prioridades de la urbe. Lo urgente es aplicar acciones para contrarrestar la inseguridad. Todo el Ecuador estamos en peligro con tanta cosa que está pasando. Inseguridad, pues, que eso es lo que más agrava a la población de aquí. Las vacunas que están ya están así aquí también andando. La salud, la educación es fundamental, pero sin seguridad no podemos nosotros zarpar al desarrollo. Ya hemos tenido demasiadas improvisaciones. La vialidad es otro de los pedidos apremiantes, y aunque este tema le corresponde en gran medida al gobierno nacional, pues son las vías estatales las que están en deplorables condiciones. El nuevo burgomaestre no se ha desentendido del tema, considerando que el turismo local es el más afectado. Tenemos que tener vías para que la gente nos visite, tanto terrestres como aéreas. Necesitamos seguridad para que la gente venga, entonces necesitamos una buena autoridad que gestione todas estas cosas para hacer el destino turístico. Dentro de las promesas de campaña, asimismo, está ordenar la ciudad en zonas como la 9 de octubre, la Feria Libre y otros sectores, atender las necesidades de las parroquias y sobre todo retirar los fotorradares. En mi alcaldía y con el Consejo Cantonal daremos debajo este contrato corrupto y lesivo para Cuenca. La Comisión de Transición, por su parte, indicó que la nueva administración deberá en los primeros días enfrentar serios problemas. El más preocupante tiene que ver con el servicio de recolección de basura. A partir del 10 de mayo no existe un contrato complementario, ni siquiera una nueva adjudicación. ¿Qué vamos a hacer con la basura de Cuenca a partir del 10 de mayo? Es una responsabilidad del alcalde Palacios dejar solucionado ese tema, porque el alcalde Zamora recién ingresa a funciones el 14 de mayo. Y un proceso de compras públicas tomará más o menos 30 días para que se logre concretar una contratación. Que los discursos de campaña se conviertan en acciones, que la ciudad siga creciendo y siendo un referente nacional e internacional. Eso y mucho más esperan todos en Cuenca. Y el nuevo alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, asumirá su cargo en un acto programado para el próximo domingo 14 de mayo. Es lo que les podemos informar desde la ciudad de Cuenca. Regreso a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias por la información. Y revisamos otros temas. Los operativos ejecutados en conjunto por parte de militares, policías y municipio logran reducir los índices delincuenciales en un 35% en Quito. Paul Cuello, desde el Parque Elegido, nos cuenta más. Paul, muy buenas tardes. Te escuchamos. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, afortunadamente los resultados en conjunto que se están desarrollando desde el 1 de abril acá en la capital han arrojado resultados positivos. Se ha logrado reducir en un 35% los índices de inseguridad. Estos operativos son desarrollados por parte de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y entidades municipales en el norte, centro, sur y valles de la ciudad. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Diariamente en Quito, desde el 1 de abril, se ejecutan alrededor de 40 operativos integrados por parte de entidades gubernamentales y municipales en zonas consideradas como críticas. En estos operativos, los uniformados han logrado neutralizar e identificar a varios delincuentes con evidencias. Hemos tenido operativos que han tenido más de 150 servidores públicos entre el gobierno central y municipio de Quito. Eso nos ayuda incluso para la percepción de seguridad de los ciudadanos. Es bastante importante la presencia de cada una de las entidades para poder seguir controlando tanto el espacio público y los temas ilegales. Las coordinaciones y operativos sorpresas ejecutados por los militares y demás entidades han logrado reducir los índices delincuenciales en varios distritos de Quito, donde la percepción de inseguridad era notable. Realizamos este levantamiento de información, por ejemplo en Calderón, Centro Histórico, Chillogallo, son los puntos más ágidos que tenemos problemáticas y los cuales vamos coordinando diferentes escenarios de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. Entre la mayor
mayor parte de evidencias que se incautan a diario están las armas blancas, objetos cortopunzantes, armas de fogueo y de juguete que sirven para intimidar a las víctimas y, lo más preocupante, grandes cantidades de droga. Se ha decomisado marihuana, se ha decomisado pasta base, que son generadores de inseguridad, ¿no? Porque las personas las consumen y se desinhiben, y es ahí donde cometen los actos delictivos. Estos operativos intensificados se realizan también de forma aleatoria dentro de las paradas de transporte público, donde operan organizaciones delictivas. Bajo análisis de perfilación, por ejemplo, identifican a sospechosos, como este ciudadano, que no supo justificar $14,000 que tenía en su poder. Tiene 3 antecedentes penales por situaciones que posiblemente estamos preveyendo que ese dinero fue recibido de algún acto ilegal. Entonces ya las autoridades determinarán la sanción que le corresponda. Y a pesar de que estos operativos resulten positivos a corto plazo por la presencia de los uniformados en las calles, no evita cortar de raíz los problemas de la inseguridad debido a que existen vacíos legales para sancionar a los ciudadanos que portan armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización, que únicamente son retiradas de su poder. Estos operativos. Así es, las coordinaciones de estos operativos se realizan cada miércoles en la Secretaría de Seguridad. Ahí las autoridades segmentan las zonas donde van a intervenir en la mañana, en la tarde y en la noche. Les estaremos contando más de estos operativos en nuestras próximas emisiones. Mientras tanto, regreso a estudios, compañeras, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. Luz verde para la contratación del perito Roberto Mesa, quien será el encargado de la reconstrucción del tercer informe en torno al asesinato del general Jorge Gabela, hecho ocurrido en diciembre del 2010. El informe determinará nombres de supuestos involucrados en el crimen de Gabela. El perito Roberto Mesa llegará al país en los próximos días con su equipo y contará con seguridad personal, según sus pedidos, y lo hará para trabajar en la reconstrucción del tercer informe sobre el crimen del general Jorge Gabela. La comisión encargada de esta recuperación de las conclusiones del informe mutilado en 2014 ha confirmado que hay acuerdo de pago. Esta semana se va a finiquitar ya el contrato con el perito Roberto Mesa para una vez que firme la contratación, él pueda llegar al país. Ya se dio a conocer dentro de la propuesta de trabajo cuál es el monto solicitado por parte del nuevo trabajo. Se conoce que será el Centro de Inteligencia Estratégica CIES la entidad que asuma el pago al perito Mesa. Si bien la Corte Constitucional dispuso que los resultados del trabajo de esta comisión de reconstrucción del caso Gabela deberán entregarse el 17 de mayo, el tiempo se vino corto y han solicitado una prórroga que será de 2 meses más. En menos de 2 meses él no podía entregar ninguna información, por lo que no se ajustaba a los plazos por parte de la Corte Constitucional. Se le notificó obviamente a Presidencia lo indispensable que es de la prórroga. El general y excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela fue asesinado el 19 de diciembre del 2010 y 13 años después aún se intenta dar con los autores intelectuales de este crimen. Inicialmente la investigación llevada adelante por una comisión creada en el gobierno de Rafael Correa recibió un informe completo por parte del perito Mesa. No obstante, en mayo del 2014, cuando ya se estableció que no se trataba de un crimen producto de la delincuencia común, sino un crimen bajo pedido, alguien solicitó la eliminación de 35 páginas. Se mutilaron los nombres y las conclusiones. Es imperante el tercer documento, por supuesto, porque aquí se desarrolla si tuvo que ver la denuncia del caso de los DRUP con la muerte. ¿Quiénes son estos autores y por qué querían eliminarlo al general Jorge Gabela? Hoy, 13 años después, el Estado intenta dar respuestas a la familia Gabela, a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, quien no ha parado de reclamar por justicia. Ese tercer informe mutilado premeditadamente en 2014 para ocultar nombres de supuestos autores intelectuales deberá ser reconstruido. Más noticias. Ecuador oficializó hoy el canje de deuda por conservación más grande en la historia en el mundo. Con esta transacción, el país ahorra $1.100 millones en el pago de su deuda externa y tendrá recursos para promover la conservación de las Islas Galápagos. Belén Merizalde está en el Palacio de Gobierno, en donde varios ministros explicaron su importancia. Hola Belén, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, los ministros de Ambiente, de Economía, el canciller de la República, acompañados del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, presentaron hoy este canje de deuda por naturaleza. Explicaron que se trata de una herramienta innovadora con la cual el Ecuador no solo reduce su deuda externa, sino que se podrá invertir alrededor de 450 millones de dólares en la conservación de las Islas Galápagos. Para comprender un poco más de qué se trata este tema, nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Como una transacción histórica e innovadora, así calificó el gobierno al canje de deuda por naturaleza que se oficializó este martes en el Palacio de Carondelet. Los ministros de Economía y Ambiente explicaron los beneficios de este canje que se convierte en el más grande de la historia en el mundo. Esto significa que se ha canjeado deuda actual por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares por una nueva deuda de 656 millones de dólares. En términos sencillos, esto sería como comprar un dólar por 40 centavos. Un canje de deuda que nos va a permitir entregar subvenciones o financiamientos a distintos proyectos que vengan desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, de los propios entes estatales y en general de cualquier persona que pueda presentar proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las Islas Galápagos. Serán 450 millones de dólares los que se destinen para la conservación de las Islas Encantadas. Y quien estará a cargo de destinar estos recursos a esos proyectos va a ser un directorio que se llama el Galápagos Life. El canciller de la República destacó el papel que ha jugado en este tema el sector pesquero. Ecuador tiene la flota pesquera más grande del Pacífico este tropical y la decisión del presidente Lasso de reducir un tamaño de la cancha en donde se pesca que trae ingresos no es otra cosa más que un mensaje de madurez del sector pesquero, porque nuestro sector pesquero ha entendido que no se trata de volumen, se trata de denominación de origen, se trata de pesca sostenible. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, destacó esta operación y señaló que se debe repetir en el mundo. Las autoridades señalaron que además de esta transacción ha permitido reducir en algo el riesgo país. No obstante, continúa la preocupación, pues sostienen que la situación política que vive el Ecuador sigue generando ruido en el mundo y afectando a la economía ecuatoriana. Eso es lo que podemos contarles por el momento. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias por ese reporte desde Carondelet. Después de que concluyera la negociación del acuerdo comercial con China, los sectores productivo y exportador califican de positivo lo negociado, aun cuando no se conocen todavía muchos detalles. Este acuerdo se firmará el miércoles. La Cámara de Industrias de Pichincha ha acompañado al equipo negociador de los acuerdos comerciales en distintos momentos. Por esto, desde la visión técnica, explican qué es lo que Ecuador firmará con China este miércoles. Se decidieron concentrar en bienes. Por tanto, ahí algunas complejidades no entraron a este acuerdo comercial y le permitió justamente cumplir con algunos de los plazos. No tendremos ningún tipo de impacto de no haber incluido estos elementos. Por ejemplo, inversiones. Este, que será el primer acuerdo comercial que se firmará con un país asiático, da acceso a un mercado de 1.400 millones de consumidores, según la CIP, precautelando algunos puntos. 828 partidas, para ser exactos, se precautelaron estas sensibilidades bajo esta figura de exclusión. ¿Y cuáles fueron los sectores que entraron dentro de esta protección, digamos? Son los sectores textiles y confecciones, metalmecánica, calzado, línea blanca, madera, muebles, plásticos y cerámica. Asimismo, se acordaron plazos de desgravación. Es decir, en hasta 20 años se desgravarían productos de alta sensibilidad como vehículos, artículos de hogar y otros. Desde FedExport explican autoridades que esto es positivo por la apertura de nuevos mercados. Permite generar un acceso priorizado para los productos de la oferta exportable tradicional y también abrir una nueva opción de portafolio para productos de la oferta no tradicional, que tiene una potencialidad que supera los 900 millones de dólares una vez que el acuerdo entre en vigencia. Actualmente 19.000 empresas están realizando comercio con China. El 88% son importadores, la razón de la balanza comercial negativa. Sin embargo, entre los productos exportados también hay un importante mercado que se espera que se expanda. Esto le va a permitir al Ecuador ampliar la escala
de acuerdos comerciales que nos permitan pasar de un 40% de cobertura en las exportaciones no petroleras a cerca de un 60%. Entre las exportaciones de Ecuador a China están los camarones y langostinos congelados en un 67%, minerales de cobre concentrados 21%, minerales de oro y concentrados 3%. En general, entre 10 productos principales hay un 98% del mercado. En la mira de los acuerdos comerciales de Ecuador están Panamá, Canadá, República Dominicana y Estados Unidos. En otro tema les contamos que fue el ministro de Salud, José Ruales, quien vacunó a la primera niña en el Centro de Desarrollo Infantil San Francisco, ubicado en el norte de la capital. La primera menor de 55 niños que este martes serán inmunizados en este establecimiento contra el sarampión, rubiola y poliomielitis. Esto como parte de la campaña masiva de vacunación que busca erradicar estas enfermedades en el país y se desarrollará hasta el 9 de julio. Vamos a hacer contacto con Daniela Valencia para que nos dé todos los detalles. Daniela, muy buenas tardes, cuéntanos por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a esta hora de la tarde continúa la campaña masiva de vacunación contra el sarampión, la rubiola y también la poliomielitis, esto en niños de 1 a 12 años. Aquí en el Centro de Desarrollo Infantil San Francisco, ubicado en el norte de la capital, se prevé vacunar a 55 niños. Hasta el momento, esta campaña de vacunación lleva una semana de desarrollo y ya ha alcanzado un 28% de la meta en la capital, es decir, se ha vacunado a 137.000 niños. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Fue el ministro de Salud, José Ruales, quien vacunó a la primera niña en el Centro de Desarrollo Infantil San Francisco, ubicado en el norte de la capital. La primera menor de 55 que este martes fueron inmunizados en este establecimiento contra el sarampión, rubiola y poliomielitis. Esto como parte de la campaña masiva de vacunación que busca erradicar estas enfermedades en el país y se desarrollará hasta el 9 de julio. Lo que necesitamos ahora es darles una dosis adicional a todos los niños entre 1 y 12 años para evitar que vuelva a introducirse esta enfermedad y eliminarla definitivamente del país. En este caso, 6.000 centros de desarrollo infantil y de desarrollo humano del MIES están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud para esta primera fase de la campaña de vacunación. El objetivo es vacunar a 3,7 millones de niños de 1 a 12 años. Durante la primera semana se preveía inocular a 750.000 niños a nivel nacional, pero durante estos primeros 7 días se llegó a más de 834.000, es decir, un 22% de la meta. Ha sido todo un éxito, se ha superado la expectativa en esta primera semana, seguro cumpliremos el objetivo antes de lo previsto y de esta manera generar esta prevención que es necesaria para la niñez ecuatoriana. En Quito, nuestra meta esta semana era 98.000 niños. Hemos vacunado 137.000 en Quito. Para los padres de familia, esta campaña es fundamental para lograr proteger a sus hijos. Es una campaña importante para prevenir también y que ellos estén bien de salud. Para lograr un futuro saludable para los más pequeños, 80.000 brigadistas, entre trabajadores de la salud y del sistema educativo, visitarán unidades educativas, centros infantiles públicos y privados. Posteriormente, se implementarán brigadas casa por casa para aquellos niños que no hayan sido captados en los establecimientos educativos. Como ya lo veíamos, en esta campaña de vacunación se invierten 8 millones de dólares. El objetivo es vacunar a 3,7 millones de niños de 1 a 12 años de edad. Para eso existen un convenio con 6.000 centros de desarrollo infantil. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, una excelente tarde. Gracias por esa información. A esta hora volvemos a la Asamblea Nacional para que Andrea Samaniego nos relate cómo avanza la sesión del Pleno sobre el juicio político al presidente de la República. Andrea, tú sigues, cuéntanos por favor.
María Gracia, qué gusto saludarte nuevamente. Estamos aquí en la Asamblea Nacional. Ya habíamos mencionado, 16 legisladores ya han presentado sus argumentos en este proyecto de resolución que busca llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Ya lo comentábamos, los primeros en hablar fueron los miembros de la Comisión de Fiscalización. Hubo ciertas acusaciones, cuestionamientos al trabajo de la comisión, pero también se han desvirtuado algunas pruebas que han presentado aquí, sobre todo desde la bancada de UNES. Veamos en el siguiente video cómo se desarrolló esta primera jornada de debate aquí en la Asamblea Nacional. Viviana Veloz fue quien empezó la sesión de la Asamblea Nacional. Crítico a la Comisión de Fiscalización, la acusó de dilatar el proceso y de querer archivarlo. Aseguró que tienen las pruebas para que se lo enjuicie políticamente a Lasso, como la renovación del contrato entre Amazonas Tanker y Flopec en 2022. Numeral 10, en la que está un candado contractual para que el Ecuador no pueda terminar unilateralmente ese contrato con Amazonas Tankers. Como el legislador Villavicencio me conminó públicamente que le presente dicho contrato, ahora yo le convido a que cumpla su palabra y vote por la censura y destitución de la República, Guillermo Lasso. Certificado de la empresa pública Flopec EP, prueba de descargo, que dice: la flota petrolera ecuatoriana no ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio del 2022. Pero además Villavicencio cuestionó la convocatoria de hoy. ¿Tiene validez? Le pregunto a usted, señor presidente, usted remitió ese informe que no contó con los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización. ¿Usted remitió ese informe a los 137 legisladores? No lo hizo. Entonces, ¿de qué va a votar? ¿Sobre qué va a resolver este Parlamento si no hay informe motivado? Si no hay un informe sobre el que votar. Señor presidente, yo sé que usted quiere seguir ahí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la ley, no torciendo la Constitución. Aunque desde UNES asegura Coms Córdoba, Lasso va a dejar de ser presidente. Vayan diciéndole a la bella durmiente de Calmebel que vaya listando los motores, porque el señor Lasso se va porque se va a su casa. Esto es más claro, señores, más claro, como el agua que nosotros les damos a la ciudad de Quito, el agua de Papayán que viene de la Amazonía. Este es más claro, señor. Es que, claro, se desconoce o se dice que no existe un informe porque ya suena el relojito de la votación del día domingo, ¿verdad? Entonces, con esos antecedentes, si no existe un informe a criterio de algunos legisladores en este pleno, ¿sobre qué van a juzgar al presidente Lasso? Me pregunto yo. Sobre la demanda política que la Corte Constitucional ya dijo que es mínimamente verosímil, sobre las pruebas solicitadas de oficio en la comisión, sobre las pruebas solicitadas por la defensa del presidente de la República. Eso tendrán que evidenciar finalmente sobre qué van a juzgar a un presidente de la República. Mientras tanto, en el Pleno, las negociaciones entre bloques legislativos empezaron. Y bien, lo que les habíamos comentado, 16 legisladores ya han presentado sus argumentos en esta sesión plenaria, 15 más se han inscrito para ser parte de esta sesión, aunque bueno, depende también del presidente de la Asamblea darles paso o no. En estos momentos él no está presidiendo la sesión, lo está haciendo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hasta ahora lo que han mencionado la mayoría de los bloques legislativos es que prefieren dar paso a este juicio político para escuchar a ambas partes y luego sí decidir sobre una moción de destitución y censura contra el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Al momento eso es lo que se conoce y se espera que en las próximas horas ya se pueda tomar votación de esta resolución, que es que se requiere de una mayoría simple, es decir, la mayoría, la mitad de los presentes, que hasta el momento han mencionado tienen ya más de 80 votos para aprobar esta resolución el día de hoy. Nosotros vamos a seguir de cerca y en cualquier momento nos podemos conectar para seguirles informando de lo que ocurre aquí en la Asamblea Nacional. Liz, tú tienes más noticias. Gracias, Andrea, por ese reporte desde la Asamblea. Quedamos pendientes a cuando se genere más información desde el Legislativo. Y este año el estiaje iniciaría antes, según lo anunciaron autoridades eléctricas de países andinos. Es por esto que conversan sobre interconexión eléctrica. Las autoridades ecuatorianas explicaron las acciones que tomará el país para evitar apagones.
Si bien se esperaba que en octubre iniciara el periodo de sequía o estiaje, las autoridades del sector energético y eléctrico dicen que este comenzará antes. El próximo estiaje puede ser un poquito complicado, puede adelantarse, y la señora ministra me ha dicho que si bien en el año pasado tuvieron excedentes y nos vendieron hasta 450 megavatios hora, con lo cual nos salvamos de apagones, pero para este año no tienen tal disponibilidad. Avisorando que se viene un fenómeno del Niño como el que ya se predice, que puede llegar desde agosto de este año. Y para enfrentar los difíciles tiempos que se acercan, Ecuador demandará mayor oferta de generación eléctrica en la que ya están trabajando, como lo explica el gerente de la estatal eléctrica SELEC. En octubre debería estar, resuelto este tema. Si específicamente se confirma de que no hay disponibilidad de gas en el campo Amistad o de que eventualmente no tenemos infraestructura necesaria para el gas importado, pues tenemos que necesariamente coordinar con Petroecuador la disponibilidad de diésel para poder, tener nuestras centrales operativas para poder atender los requerimientos de la demanda. La propuesta, que busca soluciones urgentes, propone llamar a licitaciones inmediatas, pero además trabajarán por la generación eléctrica a futuro. Respecto a la necesidad de contar con nueva generación, suficientes combustibles, reemplazo del parque termoeléctrico de SELEC que está obsoleto, justamente a través de un reglamento de asociatividad que debe aprobarlo el directorio de SELEC, que estaba previsto presentarlo ayer en gabinete, el poder tener ese instrumento para buscar socios estratégicos privados que con el suficiente financiamiento pudieran permitirnos desarrollar aproximadamente 1.500 megavatios de nueva generación. Según Gonzalo Uquillas, también se considera una opción con Corea, ahora que estamos próximos a firmar un tratado comercial. Para en una primera etapa, quizás mediante un acuerdo gobierno-gobierno, reemplazar al menos 300 megavatios de ese parque termoeléctrico. Mientras tanto, en el encuentro de autoridades andinas de electricidad, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció que estudia la posibilidad de incrementar el financiamiento para la interconexión de la región.